El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Saludos cordiales. Mi nombre es Félix Martín Isurieta Pérez, estudiante del Instituto Rumiñahui de Teología Pastoral. Es un honor para mí dirigirme a ustedes y presentarles mi proyecto de investigación, cuyo tema es el impacto de la extensión del reino de Dios durante el tiempo de pandemia COVID-19 con el uso de las herramientas y plataformas tecnológicas en las iglesias cristianas evangélicas del Cantón Esmeraldas en las parroquias 5 de agosto, Bartolomé Ruiz y Luis Tello en los años 2020 al 2022. La extensión del reino de Dios durante el tiempo de pandemia COVID-19 fue impresionante, ya que con el uso de las plataformas y herramientas tecnológicas, la predicación del Evangelio llegó a todas las partes del mundo. Hoy en día, el uso de las plataformas y herramientas tecnológicas ha sido considerado una parte vital en la vida de los creyentes para la extensión del reino de Dios, puesto que a través del uso de estas, los feligreses han fortalecido su fe y han crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Este trabajo de investigación servirá de referencia para los líderes y pastores de las diferentes congregaciones del Cantón Esmeraldas en las parroquias 5 de agosto, Bartolomé Ruiz y Luis Tello, y puedan acceder a un taller práctico sobre el uso y manejo de las herramientas y plataformas tecnológicas para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Para el presente trabajo de investigación, el objetivo general es determinar el impacto que tuvo el uso de las herramientas y plataformas tecnológicas para la extensión del reino de Dios durante el tiempo de pandemia COVID-19 en las iglesias evangélicas del Cantón Esmeraldas en las parroquias 5 de agosto, Bartolomé Ruiz y Luis Tello. En cuanto a los objetivos específicos, podemos señalar: 1. Realizar una exhaustiva revisión bibliográfica acerca de los temas de investigación. 2. Identificar las principales plataformas y herramientas tecnológicas usadas en la pandemia COVID-19 para la extensión del reino de Dios en las iglesias evangélicas del Cantón Esmeraldas, en las parroquias 5 de agosto, Bartolomé Ruiz y Luis Tello. Tercero, analizar el impacto de la extensión del reino de Dios durante el tiempo de pandemia COVID con el uso de las herramientas y plataformas tecnológicas en las iglesias evangélicas cristianas en el Cantón Esmeraldas, en las parroquias 5 de agosto, Bartolomé Ruiz y Luis Tello. Y por último, 4. Proponer a los líderes y pastores de las diferentes congregaciones un taller de capacitación sobre uso y manejo de las plataformas tecnológicas. Es necesario reconocer que la ciencia y la tecnología han avanzado a pasos agigantados y las personas deben avanzar juntamente con ellas. Para, a pesar de la, a pesar de la importancia dada al uso de las herramientas y plataformas tecnológicas, la mayoría de los líderes no pudieron extender el reino de los cielos durante el tiempo de pandemia COVID-19 debido al desconocimiento y uso de las mismas. Por estas razones, la pregunta principal de investigación puede constituirse como el problema a resolver: ¿cómo impactó el uso de las herramientas y plataformas tecnológicas en la extensión del reino de Dios durante el tiempo de pandemia COVID-19 en las iglesias evangélicas del Cantón Esmeraldas en las parroquias 5 de agosto, Bartolomé Ruiz y Luis Tello? Esta investigación ha sido soportada por diferentes teorías científicas. Acerca del reino de Dios, se puede mencionar que es un reino espiritual que se establece en el cielo, donde Dios Todopoderoso es Rey absoluto, gobernante y juez. Además, es una manifestación gloriosa del poder sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo. Así lo indica Reina Valera 60 en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Además del reino de los cielos, es un regalo para los seres humanos y se estableció con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así lo indica Reina Valera en Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios yo
hecho fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Según Acosta, 2003, el reino de Dios no es otra cosa que la manifestación gloriosa de Dios a los hombres, es decir, que se realiza la voluntad de Dios aquí en la tierra. Referente a las características del reino de Dios, en las Sagradas Escrituras se ve claramente las características del reino de los cielos y son evidentes en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, donde están claramente citadas las características del reino de Dios. La predicación del Evangelio, sanidad de los enfermos, limpieza de los leprosos, resurrección de los muertos y la liberación de los endemoniados. Concerniente al coronavirus, según Media 2020, se ha publicado un estudio sobre dónde el COVID-19 tuvo su origen, y esto es en la ciudad de Wuhan, en China, a mediados del mes de diciembre del año 2019. Esta nueva enfermedad se expandió rápidamente y provocó miles de muertos de personas a nivel mundial. Saber 2020 menciona que el coronavirus es una familia muy extensa de virus que cualquier persona puede llegar a infectarse. Este grupo de virus puede causar enfermedades leves como un resfrío simple y hasta muy graves como una neumonía. Ojeda 2021 menciona que al empezar la pandemia a nivel mundial se tomaron medidas drásticas debido a la gravedad del virus, por lo que se detectó en la mayoría de los países, por lo que se decretó en la mayoría de los países el confinamiento obligatorio. El Estado del Ecuador también decretó el confinamiento y la Iglesia Evangélica de Esmeraldas se acogió a este confinamiento, pero a pesar de que sus puertas estaban cerradas, la fe no se cerró, sino que fue creciendo. Este confinamiento permitió que el reino de Dios se extendiera en las iglesias cristianas con el uso de las redes sociales y a través de las herramientas y plataformas tecnológicas. Las herramientas y plataformas tecnológicas son todos aquellos recursos y herramientas y programas que se pueden utilizar para procesar, administrar y compartir información mediante los diversos medios tecnológicos como computadoras, teléfonos móviles, televisores, entre otros aparatos. Referente a la Iglesia Evangélica en Esmeraldas, ha sido bendecida con la predicación del Evangelio. Este mensaje de amor, perdón y salvación llega a los corazones de los esmeraldeños en respuesta a la fe por escuchar el Evangelio de Jesús. En la actualidad, en Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas, existen más de 600 iglesias establecidas y en el cantón Esmeraldas se ha contabilizado unas 160. La investigación se llevó a cabo en las iglesias cristianas evangélicas del Cantón Esmeraldas, en las parroquias 5 de agosto, Bartolomé Ruiz y Luis Tello. Este tipo de investigación fue descriptiva, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa porque esta describió y identificó las principales plataformas y herramientas tecnológicas usadas en las iglesias evangélicas durante el tiempo de pandemia COVID-19. Y además fue cuantitativa porque se utilizó una medida numérica. La población consistió en 35 pastores de las iglesias cristianas evangélicas del Cantón Esmeraldas en las parroquias antes mencionadas. La muestra fue de 26 pastores y se las seleccionó al azar. Los medios de esta investigación fueron análisis y síntesis, los cuales permitieron analizar el estado del arte y cada uno de los aparatos en el marco teórico. Además, se aplicó el método hermenéutico para interpretar el objeto de estudio. La técnica aplicada fue la encuesta. Los pastores fueron encuestados para identificar las principales plataformas y herramientas tecnológicas más usadas durante la pandemia COVID-19 para la extensión del reino de Dios. El instrumento de la encuesta fue un cuestionario de 14 preguntas, en las cuales hubieron preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple. Toda la información recolectada de la encuesta fue tabulada utilizando el método manual porcentual
Se usó el programa Microsoft Excel para diseñar las figuras y las tablas para conocer estadísticamente las preferencias. Cuando determinamos el impacto que tuvo el uso de las herramientas y plataformas tecnológicas para el extender del reino de Dios durante el tiempo de pandemia COVID-19 en las iglesias cristianas evangélicas del Cantón Esmeraldas, en las parroquias 5 de agosto, Bartolomé Ruiz y Luis Tello, el siguiente resultado pudo ser visto con datos exactos obtenidos en la encuesta. Respecto a la pregunta, si las redes sociales son importantes para establecer contacto con otras personas, el 100% de los pastores encuestados respondieron que sí son importantes. El 25% de los 25 pastores, quienes representan el 96%, mencionaron que las redes sociales ayudaron al crecimiento espiritual de los hermanos durante la pandemia COVID-19. Además, el 92% de los pastores cuentan con algún tipo de dispositivo para la extensión del reino. Respecto a las plataformas tecnológicas más usadas por los pastores para la extensión del reino de Dios durante el tiempo de pandemia COVID-19, la plataforma Facebook Live representa el 44% de aceptación. Con el 30% de aceptación se hace referencia a la plataforma Zoom. Sin embargo, con un bajo porcentaje, el del 10%, representa la plataforma Google Meet. Concerniente a las plataformas tecnológicas más utilizadas por los pastores para la extensión del reino de Dios durante el tiempo de pandemia COVID-19, la herramienta de WhatsApp representa el 53%. Con el 19% se hace referencia a la herramienta de YouTube. Además, la herramienta tecnológica de PowerPoint representa un 14%. Por lo tanto, se recomienda el uso de las redes sociales porque a través de las plataformas tecnológicas se puede compartir el Evangelio. Por lo tanto, una buena página de Facebook puede llegar a los corazones y hogares de aquellos que están lejos del reino de Dios. Del mismo modo, la utilización de herramientas tecnológicas permitirá presentar el mensaje del reino de Dios mediante una manera dinámica y creativa. Y las herramientas ayudarán a los feligreses a que tengan una mejor comprensión de la palabra de Dios. Finalmente, es oportuno recordar a los pastores y líderes que es necesario recibir un curso o talleres acerca del manejo de las plataformas y herramientas tecnológicas como estrategia de evangelización y por medio de estas la extensión del reino de los cielos. Muchas gracias.